curso de electrofisiología cardiovascular y uno de los conceptos que desarrollamos el día de ayer fue hablar del mecanismo de las arritmias, ¿correcto? Entonces, Tiffany, quiero que me comentes un poquito qué cosa hablamos ayer, qué has aprendido del mecanismo de las arritmias. ¿Está presente Tiffany? Doctor, disculpe. Buenas noches. Estoy entrando de guardia, doc. No lo escuché. Sí, estaba preguntando pues qué es lo que has aprendido ayer sobre el mecanismo de las arritmias. ¿Cuáles son los mecanismos de arritmia más frecuentes que se han descrito? Ya, hay mecanismos por reentrada, por despolarización tardía y pero los más frecuentes son los mecanismos de reentrada. ¿Ya? ¿Qué más? Pues son conceptos básicos que ustedes como cardiólogos tienen que entender, ¿ah? Así, muy claros, como el ABC de la cardiología, mecanismo de las arritmias. A ver, cuéntame, ¿cuáles son esos tres? Reentrada, me dijiste es uno, Tiffany. ¿Cuál es el segundo? Los post potenciales. Actividad desencadenada. Ajá. ¿Ya? Ese es el segundo tipo de mecanismo de las arritmias, actividad desencadenada. Y el otro es ¿Correcto? el automatismo. El automatismo anormal, ¿correcto? Entonces esos son los tres mecanismos de las arritmias. ¿Y el más frecuente cuál es, muchachos? Para que les quede clarísimo. De lejos, ¿cuál es el Entrada. mecanismo más frecuente de las arritmias cardíacas? Las reentradas, ¿correcto? Muy bien. Dentro de este concepto, pues dentro de las reentradas, hemos visto que existen reentradas anatómicas, reentradas funcionales, existen macro reentradas, existen micro reentradas, ¿correcto? Nosotros los electrofisiólogos, en la sala de electrofisiología, no les vamos a hacer la diferenciación entre si es que, no le vamos a hacer la clasificación de que si estas son arritmias por automatismo anormal, actividad desencadenada, micro reentradas, reentradas, rotores, etcétera. Nosotros vamos a hacer una división muy práctica. Vamos a hablar de arritmias focales y de arritmias reentrantes. ¿Ok? Y eso es importante que ustedes sepan, porque en la sala de electrofisiología siempre tratamos de ser prácticos, ¿correcto? Y nosotros cuando estamos enfrentando una arritmia tenemos que definir si el mecanismo de esta arritmia se debe a una arritmia focal o a una reentrada. Entonces, partiendo de ese concepto, ¿qué me dice Juan Rubio Santos dentro de los mecanismos focales? ¿Qué tipos de mecanismos generales entrarían aquí? Porque dentro de esta clasificación artificial que hacemos nosotros, están pues evidentemente varios mecanismos de arritmias. Por ejemplo, las focales. ¿Está Juan Rubio Santos? Buenas noches, Doc. Hola, traten de estar, por favor, atentos a la comunicación de esta charla, porque si estamos demorados, ustedes están haciendo más larga esta charla y evidentemente quiero que aprovechemos al máximo esta charla. Te estoy preguntando, Juan, ¿qué mecanismos de arritmias entrarían dentro de esta clasificación que hacemos en la sala de electrofisiología de arritmias focales? Siendo focales tendría que ser extrasístoles monomórficas, por ejemplo. O sea, específicamente puntuales. No No te estoy sería por vía hablando, rentada. no te estoy hablando de tipos de arritmias, sino de mecanismos. ¿Qué mecanismos de arritmias pueden darte un patrón focal? Ah, bueno, en ese caso sería por la alteración del automatismo. Alteración del Excel- automatismo. Excelente. Entonces, arritmias cuyo mecanismo es un automatismo, probablemente deben tener un patrón focal, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? Bueno, sería las del automatismo, tanto las alteraciones basales como las que tienen automatismo anormal. Bueno, ya automatismo. Olvídate los automatismos como tipos de arritmias focales. ¿Qué otro mecanismo también te pueden dar un patrón focal en el estudio electrofisiológico?
Una actividad desencadenada. Hablabas de las extrasístoles idiopáticas que vienen de los tractos de salida. Bueno, pues estas, ¿no? Arritmias cuyo mecanismo es una actividad desencadenada también pueden o suelen tener un patrón focal. Y finalmente, ¿qué otro tipo de arritmias? Las microrreentradas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando hablo que esta arritmia que estoy estudiando en la sala de electrofisiología, correcto, tiene un patrón focal? Aquí hay una zona muy pequeñita dentro de la cámara cardíaca de interés en la cual pues la propagación se da desde ese punto y de forma, ¿no? Centrípeta, pues, ¿no? Centrífuga, pues se da de ese punto, se propaga de ese punto hacia todos los lados. En un mapa de activación voy a encontrar que hay un punto rojo donde se encuentra la zona más precoz, un área muy pequeñita, un área definida, focalizada. Y dentro de estos, pues, dentro de este patrón de activación que yo puedo encontrar en mi mapa de activación, pues las arritmias cuyo mecanismo es un automatismo me dan este patrón focal. Las arritmias cuyo mecanismo es una actividad desencadenada, ¿correcto? Me dan este patrón focal. Y arritmias que son micro reentradas, ¿no? Reentradas, imagínense, donde la zona del bloqueo pues es menos de 2 centímetros. ¿No? 1 centímetro, medio centímetro, pues pareciera que la microrreentrada vuelta alrededor de ese puntito, pues parece algo focal, ¿correcto? Pero existen también otras arritmias en donde pues el patrón de activación es un patrón reentrante, ¿ok? En donde yo veo pues que a través de un área ya bastante grande, mayor, existe una propagación de la actividad eléctrica de un punto de mayor precocidad, llega hacia otro punto de menor precocidad, ¿no? Entonces existe una zona de activación precoz y una zona de activación tardía. Existe un punto de encuentro entre el early mid late, el punto de encuentro entre la zona más precoz y la zona más tardía, ¿no? Y es alrededor de ese circuito, imagínense un flúter auricular típico, una reentrada a través de una cicatriz, un flúter alrededor de una cicatriz, una taquicardia ventricular fascicular, ejemplos de arritmias alrededor de un sustrato arrítmico, una cicatriz o alrededor pues, de estructuras funcionales, etcétera. Anatómicas funcionales pues me van a dar circuitos de macro reentrada. En este caso, pues, son las arritmias, como bien el doctor Freire les explicó, en donde existen, pues, barreras anatómicas, ¿correcto? El caso del istmo cabo tricuspidio, barreras anatómicas como zonas de cicatrización en la masa ventricular, que me explican estos mecanismos. Lo que también quiero explicarles es cómo nosotros definimos que una arritmia es focal o una arritmia es una reentrada. El ejemplo que hemos hecho, ¿no? El mapa de activación, ese mapa de colorcitos que me dice cómo se propaga la arritmia. De un punto se propaga hacia todos lados, de una zona de mayor precocidad se propaga hacia todos lados y otra pues que se propaga de manera alrededor de un sustrato anatómico, ¿no? Pero no solamente son los colores que nosotros interpretamos en un mapa de activación para definir si es una arritmia focal o es una arritmia reentrante, sino también nos empezamos a guiar de algunos parámetros de estimulación. Por ejemplo, si el paciente está en taquicardia, ¿correcto? Yo puedo, pues, hacer maniobras de estimulación. Y según cómo se comporte esta taquicardia a la maniobra de estimulación, al pacing que haga, pues vamos a poder también definir, ¿no? ¿Qué tipo de origen puede tener esta taquicardia? Las arritmias automáticas o cuyo mecanismo es el automatismo, taquicardias auriculares, por ejemplo, ¿no? Son arritmias focales. Entonces, estas arritmias focales, ¿no? Que yo tengo en un paciente, pues puede ser un flúter auricular o una taquicardia auricular automática. Puede ser una arritmia reentrante, un flúter, o puede ser una arritmia focal automática, taquicardia atrial. ¿Qué elemento me diferencia? Pues evidentemente, pues el criterio que voy a analizar en este caso son las maniobras de estimulación. Y existen dos tipos de maniobras de estimulación. La estimulación aislada, quiere decir que hago un solo estímulo, un pacing, en este caso en la aurícula o el ventrículo, según qué tipo de taquicardia sea. Y este pacing pues tiene que tener un intervalo de acoplamiento mucho más corto que el de la taquicardia. Imagínense que la taquicardia está a 300, yo estimulo a 250 o 260, 70, lo que sea. Este extraestímulo tiene que tener la capacidad, pues, de inhibir a la arritmia o meterse dentro del circuito. Si es que tenemos una arritmia automática focal, un extraestímulo más rápido que la arritmia va a inhibir al foco y, por lo tanto, solamente se va a manifestar el punto donde ocurre la estimulación. Eso se llama un reseteo de la taquicardia
pero en ningún momento se van a fusionar. ¿Por qué? Porque la arritmia automática se apaga y solamente domina el estímulo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo mi paciente que tiene pues una arritmia, pero cuyo mecanismo es una reentrada? ¿Recuerdan lo que les explicó el doctor Félix Revilla? Que existe una cabeza y una cola. Una cabeza donde está la zona de propagación, el frente de onda, y una cola que es casi la parte final de este frente de onda. Entre la cabeza y la cola existe un gap excitable, una zona que está en su periodo refractario relativo, ¿correcto? O ya está excitable esa zona. Por lo tanto, en este espacio, en este gap excitable, el extraestímulo puede entrar. Imagínense que yo estimulo, sea dentro de la reentrada o fuera de la reentrada, yo hago una estimulación, un único extraestímulo, una taquicardia que está a 300, hago un extraestímulo a 280. Como es una reentrada y hay un gap excitable y estoy haciendo un extraestímulo más rápido que la taquicardia, este extraestímulo va a tener la capacidad de poder meterse a ese gap excitable. Y entonces la activación va a ser una activación compartida del punto del extraestímulo y de parte de la taquicardia. Entonces, este reseteo que intento hacer de la taquicardia va a fusionar ambas activaciones, del frente de onda de activación de la taquicardia y del punto de estimulación. Esto se llama un reseteo, pero con fusión. O sea, entonces, cuando tengo un reset sin fusión, es típico de las arritmias automáticas focales, y cuando es un reseteo con fusión, pues esto es típico de las arritmias reentrantes. También yo puedo hacer maniobras de estimulación continuas, ¿correcto? Hago una sobreestimulación. Imagínense que la taquicardia focal atrial está yendo a 300 milisegundos y yo empiezo a sobreestimular, overdrive, empiezo a sobrellevar a mi taquicardia a 280. Si empiezo a sobrellevar a mi taquicardia a 280, el foco automático se va a inhibir. Si dejo de estimular, ese foco automático va a quedar medio aturdido y va a demorar un poco en reactivarse y por lo tanto, después de que yo sobreestimule, va a haber una supresión transitoria de la taquicardia y luego se va a reactivar de forma progresiva. Esta maniobra se llama el overdrive suppression, que es típico de las arritmias automáticas focales. En las reentradas es diferente. Yo voy a hacer una sobreestimulación de una taquicardia que está a 300. Perfecto, voy a sobreestimular evidentemente a una frecuencia no muy alta. Voy a estimular entre 20 a 30 milisegundos menos de la longitud de la taquicardia. Porque si estimulo a una velocidad mucho mayor, evidentemente voy a detener la taquicardia porque voy a generar colisión de frentes de ondas. Pero si estimulo a una frecuencia no tan baja, 280, imagínense 20 milisegundos, yo voy a sobreestimular la taquicardia y me voy a meter en el circuito de la taquicardia de forma continua. Y cuando deje de estimular, pues el circuito continuará, ¿correcto? Y la taquicardia va a seguir a su misma velocidad. Va a haber un intervalo de estimulación, evidentemente, post-pacing. Pero lo que me interesa ahora es qué es lo que ocurre mientras sobreestimulo. Mientras sobreestimulo la taquicardia, pues voy a generar un fenómeno llamado encarrilamiento o entrainment. Este es el encarrilamiento o entrainment, una sobreestimulación continua que se mete sobre la reentrada y que evidentemente me va a generar una fusión que puede ser oculta si es que el punto de estimulación está dentro del circuito. Si está acá el pacing, la activación va a ser la misma. Pero si es que el pacing está fuera del circuito, voy a tener una fusión, ¿correcto? Que evidentemente voy a tener pues una fusión que va a ser manifiesta, porque la activación del punto que está fuera del circuito va a generar una morfología, sea de la onda P o del QRS, ¿correcto? Y se va a fusionar con la activación que genera la reentrada. Esto es una fusión manifiesta. La morfología del QRS durante el pacing atrial y conforme yo vaya más rápido, esta fusión va a ir aumentando y va a manifestarse más a tal punto que la fusión solamente sea expresión del punto de estimulación. Y estos son los parámetros entonces que yo utilizo en electrofisiología para diferenciar si es que una arritmia es focal, si es una reentrada, si es una arritmia por automatismo o es una arritmia cuyo mecanismo es una reentrada. Esto es fundamental para el análisis, fundamental para entender el mecanismo de la arritmia, fundamental para definir el lugar donde se encuentra la zona crítica, el punto donde voy a aplicar radiofrecuencia para poder eliminar la taquicardia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto creo que queda bastante claro. ¿Ok? Este concepto de reset sin fusión, ¿no? De overdrive suppression, de reset con fusión y de encarrilamiento
confusión oculta o manifiesta. El tema que hoy vamos a desarrollar es el manejo de las arritmias supraventriculares. ¿Ok? Algo que está muy familiarizado con ustedes, sin duda que cada uno de ustedes ha tenido la experiencia de abordar un paciente con una pues, taquicardia supraventricular. Y evidentemente acá pues les voy a presentar un ejemplo clásico de un paciente que llega pues a emergencia. ¿Ok? Es un paciente de 38 años, totalmente sano, ningún antecedente, y que súbitamente pues mientras estaba trabajando percibe que palpitaciones taquicárdicas, falta de aire, y por ese motivo, dado que persiste la sintomatología, acude a emergencia. Jack de Negri Galván, cuéntame, ¿qué opinas de este electrocardiograma y qué acción tomas en este caso? Estás de guardia, son las 3 de la mañana y el paciente, pues bueno, estaba en oficina, ¿no? 3 de la tarde. Llega a tu guardia y tú eres el residente de cardiología y te llaman a ti, pues, ¿no? El residente de cardio es el que va a salvar a este paciente. Cuéntame, ¿qué haces con este paciente? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola. Bueno, para empezar es una taquicardia corre ese estrecho, ¿no? Lo que primero que tenemos que saber, que al parecer es regular, pero no se observa el onda P. ¿Ya? Va a una frecuencia aproximadamente de 170, entonces me parece que al no observarse el onda P o la onda P parece que está posterior al QRS, o se mete dentro de la parte posterior del QRS. Podría ser una taquicardia por reentrada intranodal. ¿Ya? ¿Y eso te interesa ahorita en emergencia? No, obviamente lo que más me interesa sería... Y eso, yo no te estoy pidiendo que me hagas un análisis de cardiólogo o de consultorio, ¿ah? Análisis de residente de emergencia en guardia. Cambia tu chip. Claro, no, diría que es una taquicardia corres estrecho, como le estaba diciendo, y lo primero que hay que hacer es saber si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable, ¿no? Si el Ahí lo paciente está tienes. hemodinámicamente estable con una PA en 110, 110-80 y me parece una taquicardia de reentrada, lo más probable es que le iniciaría una dosis de Ya, perfecto. vagales, ¿no? Muy Y bien, si es que no funciona, una dosis perfecto. de adenosina. Excelente. Entonces, lo que acabas de diagnosticar es perfecto, Jack. Una taquicardia, QRS angosto regular en un paciente hemodinámicamente estable. Punto. Ese es el diagnóstico de emergencia y en base a eso, pues, tomo acciones y decisiones que hoy vamos a discutir, ¿no? Las taquicardias supraventriculares, entonces, son aquellas cuya frecuencia auricular I/O ventricular es mayor a 100 latidos por minuto. ¿Por qué I/O? Claro, puedo tener una taquicardia 1-1, donde la activación auricular va a 150 y la ventricular va a 150, o 170 a 170, ¿no? Pero también puedo tener una taquiarritmia auricular en donde, pues, la frecuencia auricular está a 180 y la ventricular está a 90. Un ejemplo, un flúter auricular, una taquicardia auricular 2-1, ¿no? Entonces, estas taquicardias, pues, va a involucrar a estructuras que se encuentran, pues, por encima de la bifurcación de las de His, ¿no? O por encima del His. O sea, involucra aurículas, involucra el nodo AB, involucra, pues, a conexiones anómalas auriculoventriculares que se puedan dar, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son las taquicardias supraventriculares. Y es fundamental, entonces, entender el mecanismo de las arritmias. Y según el mecanismo, pues, las taquicardias supraventriculares también las podemos clasificar. Por ejemplo, las taquicardias reentrantes, ¿no? Las taquicardias por entradas del nodo AB, como por ahí Jack estaba planteando como un diagnóstico que luego vamos a analizar. Las taquicardias por reentrada auriculoventricular, en donde existe una vía accesoria, ¿no? Que puede generar una taquicardia ortodrómica o antidrómica. Los flúteres o las taquiarritmias auriculares, en este caso el flúter atrial típico o un flúter atrial atípico, todas ellas son taquicardias cuyo mecanismo es una reentrada, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Acá estamos viendo la taquicardia intranodal, donde pues el circuito de reentrada pues se encuentra dentro del nodo AB, en donde pues una conexión rápida y una conexión lenta son pues el sustrato para generar este tipo de taquicardias, ¿no? Las taquicardias por entrada B ya lo hemos comentado, la presencia de una vía accesoria, un flúter atrial típico en donde pues el istmo cabo tricuspidio es la zona crítica de este circuito reentrante a nivel o alrededor del anillo tricuspidio. Y el flúter atrial atípico, pues que suele pues estar en lugares distintos al istmo cabo tricuspidio, como cicatrices post-atriotomía o cicatrices por alguna enfermedad pues auricular
o cicatrices post-ablación de alguna estructura anatómica auricular, como las venas pulmonares post-ablación de FEA, ¿no? Entonces, existen mecanismos reentrantes, y el mecanismo reentrante es el más frecuente. 95% de las causas de taquicardia supraventricular son por reentradas, ¿ok? Pero también, como hemos comentado, pues existen otros mecanismos, como el ejemplo de un automatismo anormal. Y generalmente, pues son arritmias focales, ¿no? Como las taquicardias atriales, las taquicardias de la unión, y pues automatismos normales alterados, como las taquicardias sinusales inapropiadas, ¿no? Acá ustedes pueden ver ejemplo de un mapa de activación. Miren ustedes, acá les voy a mostrar un mapa de activación. Alcanzan a ver esta imagen, como existe un foco muy preciso en el anillo tricuspidio, y desde ese punto la propagación ocurre, ¿no? Desde ese lugar, ¿correcto? Esta es una arritmia focal, por ejemplo, donde en rojo es lo más precoz y de manera centrípeta pues se va, ¿no? O centrífuga se va pues alrededor de ese foco, ¿no? Esta es una arritmia focal, cuyo mecanismo pues es un automatismo anormal, cuyo diagnóstico es una taquicardia auricular, ¿no? ¿Y cómo se manifiestan, cómo se presentan las taquicardias supraventriculares? Lo más frecuente son las palpitaciones, ¿no? Ustedes lo conocen. A veces se asocia a sensación de falta de aire, a disnea, dolor torácico. En algunas ocasiones pueden generar síncope. Claro, a veces pueden pacientes desmayarse, ¿no? Porque van muy rápido. En algunas ocasiones los pacientes pueden tener historia de fibrilación auricular. Por ejemplo, José Brian Flores Sierra. José, ¿cómo estás? Soy María Alvarado. ¿Aló? ¿Perdón? Aló. Aló, ¿me escucha, doctor? Sí, te copiamos mejor. Ahora sí, ¿con quién estamos hablando? Con María Alvarado, doctor. Mi computadora está mal, estoy usando la de mi enamorado. Ah, correcto, correcto. Bueno, María, entonces coméntame. ¿Por qué la presentación clínica de un paciente con taquicardia supraventricular puede ser una fibrilación auricular? La presentación de la taquicardia supraventricular puede ser una fibrilación auricular. Sí. Como un paciente... Ahora sí. Aló. Sí, decía cómo la fibrilación auricular... Hay pacientes que tienen taquicardia supraventricular y lo único que se les ha registrado es una fibrilación auricular, pero detrás hay una taquicardia supraventricular. Hay casos de pacientes jóvenes de 20, 30 años que llegaron a la emergencia y su electrocardiograma es una fibrilación auricular. Pero la enfermedad de base no es la fibrilación auricular, sino que ellos de fondo tienen una enfermedad, que es una taquicardia supraventricular paroxística. ¿Y qué hacen una FEO? ¿Por qué ocurre eso? Es la pregunta. En pacientes jóvenes, podría ser por... Y no jóvenes, ¿no? Adultos también. Puede ser, bueno, si fuera jóvenes, algún componente congénito que tengan o de alteración a las cavidades. Pero no entiendo bien cómo haría eso. Bueno, más atención, ¿ah? Concéntrate en la charla, ¿ok? Ya. Por favor. De ahí vamos a ir preguntando. Y trate de cambiar el nombre, si no te voy a llamarte igual como José Flores nuevamente. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que les comentaba, los pacientes, pues, muchas veces pueden tener jóvenes, hemos visto pacientes jóvenes, 30, 40 años, cuyo registro electrocardiográfico es una fibrilación auricular, ¿no? Y muchas veces, pues, los pacientes que tienen taquicardia supraventricular esperan, pues, 1, 2, 3 horas y, bueno, van a emergencia. Y cuando llegan a emergencia, pues, ya la arritmia como que ha cambiado, ya no es como tan rápida, ha bajado la velocidad. Le toman su electro, es una fibrilación auricular. Estos pacientes van al estudio electrofisiológico, ¿correcto? Y nosotros identificamos que lo que tienen de base es una taquicardia supraventricular, una taquicardia intranodal, una taquicardia por entrada B por una vía accesoria, ¿correcto? Y tratando estas arritmias, pues se soluciona el problema, ya no hay nada que hacer con la fibrilación auricular. ¿Qué es lo que ocurre? Los pacientes, algunos pacientes, no todos, cuando están haciendo una taquicardia supraventricular, algunos están a 180, 200, 220, pues tienen una sobreestimulación auricular por la taquicardia. Y muchas veces esta sobreestimulación auricular puede degenerar en fibrilación auricular.
Es cierto, como decía su compañera, algunos pacientes tienen más probabilidad de degenerar su taquicardia supraventricular en una fibrilación auricular. Pacientes con cardiopatía estructural, aurículas dilatadas o algún otro tipo de alteraciones, ¿no? O pacientes pues mayores. Puedo tener un paciente con una taquicardia intranodal, pero que degenera en fibrilación auricular. Claro, un paciente de 60, 65 años, esa taquicardia supraventricular puede degenerar en fibrilación auricular. Entonces, aquí no voy a tratar la fibrilación auricular, sino voy a tratar la taquicardia madre, que es la taquicardia supraventricular. Finalmente, otra de las formas de presentación de una taquicardia supraventricular puede ser la muerte súbita. Ejemplo, a ver, Kevin, cuéntame, ¿a qué me refiero con ello? ¿Y en qué casos puedo ver esta situación? ¿Está presente Kevin Ángeles? ¿Ya te hice la pregunta? ¿Lo copiaste? A la siguiente que me respondan de esa manera, todos van a prender sus cámaras. ¿Ok? Es la última vez que doy esta oportunidad. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué los pacientes o en qué casos la muerte súbita puede darse en un paciente que tenga una taquicardia supraventricular? Listo, Kevin, gracias. A ver, vámonos con Lindsay Benítez. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, Lindsay, ¿en qué escenarios clínicos podemos tener muertes súbitas en pacientes con taquicardias supraventriculares? Con preexcitación, ¿no? Síndrome de Parkinson-White, por ejemplo. Excelente, acabas de dar la respuesta correcta. Pacientes con síndrome de preexcitación, pacientes con FA preexcitadas pueden hacer muerte súbita. Esta FA preexcitada puede degenerar en una FB y el paciente hacer una muerte súbita. Entonces, estas son las presentaciones clínicas de pacientes con taquicardias supraventriculares, ¿ok? Bueno, electrocardiográficamente, ¿cómo se manifiesta una taquicardia supraventricular? Pues con un QRS angosto. Una taquicardia regular QRS angosto típico de una taquicardia supraventricular. Pero no siempre va a ser así. Podemos tener también pacientes con taquicardias regulares QRS ancho, en donde pues algún factor, una alteración en la conducción intraventricular de base, bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda de base, ¿correcto? O una preexcitación de base, pues puede hacer que esta taquicardia supraventricular se manifieste como una taquicardia QRS ancho, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto es lo que tenemos muy claro, pues, ¿no? Las QRS angostas siempre son supraventriculares, ¿correcto? Las QRS ancho, pues, pueden ser supras con aberrancia y obviamente también pueden ser taquicardias ventriculares. Ahora sí, tengo a mi paciente después de haber ido de emergencia, tengo el electrocardiograma en el consultorio y vamos a analizar el electrocardiograma con calma, ¿ok? Ya tengo un paciente con una taquicardia QRS angosto regular. Esto es una taquicardia, pues, supraventricular, ¿correcto? Y es la primera pregunta que me voy a hacer, pues, ¿la taquicardia es regular? Bueno, si esta taquicardia QRS angosto no es regular, pues evidentemente puede ser, como ven en ese gráfico, pues una fibrilación auricular, un flutter con conducción variable o una taquicardia atrial multifocal, ¿no? Si la taquicardia es QRS angosto y a su vez es una taquicardia regular, pues lo que tengo que analizar es el intervalo RR. Y en este intervalo RR, identificar la presencia de ondas P u ondas F, ¿ok? Si estas no son visibles, es probable que estas ondas P estén metidas dentro del QRS y estas pues probablemente puedan corresponder a una intranodal típica o una taquicardia de la unión. Si yo veo con mucha facilidad una onda P entre los intervalos RR de una taquicardia QRS angosto regular, pues ahí tengo que preguntarme si esta relación de las P's con el QRS es una relación 1-1 o es que las aurículas son más frecuentes que los ventrículos, ¿correcto? Si tengo más aurículas que ventrículos, ejemplo, un flutter atrial, ¿correcto? O una taquicardia atrial 2-1, pues es una opción. Y si no, si la relación es 1-1, ¿correcto? Y veo una onda P muy clara entre los RRs,
Pues aquí tengo las opciones de una taquicardia intranodal atípica, una taquicardia por entrada B o una taquicardia atrial, ¿no? Y bueno, ya tenemos el ejemplo. ¿Recuerdan el paciente que estaba en emergencia? ¿Correcto? Ya bien su compañero nos comentó. Una acción inmediata es en un paciente con una taquicardia supraventricular hemodinámicamente estable, pues hacer maniobras vagales, ¿no? Y probablemente ya, si es un paciente recurrente, ya lo ha venido haciendo desde su casa. Y la arritmia probablemente persista. Y si no, pues hay que intentarlo. Si esto no responde, evidentemente lo que sigue es administración de adenosina. Inmediatamente, pues tenemos que administrar adenosina, pero administrarlo de forma correcta. ¿Ok? La adenosina tiene que ser administrada de una forma correcta. Usar, pues, ampollas de 6 miligramos, idealmente 12 miligramos. ¿Ok? Y siempre, pues, acompañada, hacerlo en una vena muy gruesa, ¿no? Lo más cerca a la parte, lo más proximal y no distal, ¿correcto? Y que a su vez, pues, siempre acompañarlo, pues, de una llave de triple vía para poder pasarle el bolo. 20 cc de cloruro de sodio después de pasar esta adenosina, ¿correcto? Y si es así, pues el paciente pues, puede tener dos tipos de respuestas. Primero, que pase 6, 12 y no responde el paciente, ¿correcto? ¿No? Y si no responde el paciente, pues evidentemente pues ahí ya tendré que buscar otras opciones, ¿no? En los cuales pues ya tendré que usar otros fármacos como verapamido, diltiazem. Si su paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, evidentemente ahí la única opción es cardioversión eléctrica de inmediato, no hay que perder tiempo, hay que cardiovertir de inmediato al paciente, ¿no? Entonces, el primer aspecto, el primer paso que tienen que evaluar en sus pacientes con taquicardias es la estabilidad hemodinámica, pues. Si está estable, maniobras vagales, adenosina, y si no responde, verapamilo, diltiazem. Si su paciente está inestable, pues si es que no responde a adenosina, de frente vaya a la cardioversión eléctrica. Yo de preferencia voy de frente a cardioversión eléctrica, ¿no? ¿Qué pasa si mi paciente, después de haberle dado adenosina 6, 12, verapamilo, diltiazem, sigue en taquicardia persistente y está estable, está tranquilo? Bueno, no lo voy a dejar toda la noche pues en taquicardia, ¿correcto? Lo que toca es cardiovertirlo, ¿no? Lo cedo tranquilo y lo cardiovierto, ¿ok? Importante resolver el problema. ¿Qué hicimos con este paciente? ¿No? Una taquicardia regular, ¿no? Corre ese angosto. Pues evidentemente en este paciente se le administró adenosina 12 miligramos y bruscamente pasó a ritmo sinusal. Lo que me está hablando es de que la adenosina en este paciente bloqueó el nodo AB y ese bloqueo del nodo AB paró la taquicardia. ¿Qué me está diciendo? Que el nodo AB era parte del circuito de reentrada. Entonces aquí ya me voy quedando con dos diagnósticos probables, ¿no? De los tres posibles que tengan una taquicardia regular. Una taquicardia intranodal o una taquicardia por entrada B como posibles diagnósticos. Aquí el diagnóstico de una taquicardia atrial prácticamente ya está excluido, ¿no? Y después, ¿qué hacemos con este paciente? Después de haber tenido, pues, esta atención en emergencia, lo puedes hospitalizar, es una opción. Muchas veces le damos de alta al paciente y obviamente, pues, lo tenemos que transferir a una consulta con el electrofisiólogo, ¿ok? Para poder definir el tratamiento definitivo final de este paciente, ¿ok? Si este es un tratamiento, pues, médico o es un tratamiento intervencionista con una ablación con radiofrecuencia de la taquicardia. Y esto va a depender de dos razones. Dependerá del tipo de taquicardia y también va a depender de la preferencia del paciente. Obviamente, si yo diagnostiqué una taquicardia auricular, es muy probable que me vaya inicialmente por intentar un tratamiento médico, ¿correcto? Pero si no es una taquicardia auricular, más bien es una taquicardia que respondió a adenosina, o sea, una reentrada B, un intranodal, yo ya estoy pensando que el tratamiento más adecuado para este paciente va a ser una ablación con radiofrecuencia, ¿correcto? Y ahí evidentemente es importante escuchar la decisión que toma el paciente. Y es fundamental para nosotros definir el tipo de arritmia, porque en base al tipo de arritmia, yo voy a recomendar el tipo de intervención que voy a realizar a mi paciente y voy a referirlo al establecimiento de salud más adecuado para hacer esta intervención. Si es un paciente pues, que respondió a adenosina en una taquicardia supraventricular paroxística, probablemente es una intranodal o una reentrada B. O evidentemente, pues, un flúter atrial típico, que obviamente yo ya lo estoy pasando a la línea 3D. Si es una intranodal o una reentrada B, es un estudio electrofisiológico convencional, ¿correcto? Si es un flúter atrial atípico, una taquicardia auricular o fibrilación auricular, evidentemente el tratamiento ya no es un estudio convencional, sino el mapeo 3D. En los últimos años, nosotros, el flúter atrial típico ya no estamos llevándolo a ablación convencional. Hemos visto que el mapeo 3D para el flúter atrial típico es demasiado efectivo y ha permitido incluso que nuestros procedimientos sean con cero fluoroscopía, por lo que en la actualidad nosotros
El flúter arterial típico por eficacia y por mayor practicidad lo realizamos con mapeo 3D. Ahora, el flúter arterial típico sí se puede hacer con métodos convencionales, no es exclusivo de solo mapeo 3D, ¿correcto? Finalmente, pues, si tengo un paciente con una taquicardia supraventricular regular, ¿correcto? Pues acá tengo varias opciones, ¿no? Si mi paciente, pues, tiene una taquicardia reentrante, pues, evidentemente, el estudio electrofisiológico con ablación es la recomendación clase 1 que se recomienda a los pacientes, ¿correcto? El manejo médico es una opción que podemos considerar también, pero eso va a depender también de la preferencia del paciente, ¿no? Si el paciente sabe que esta estrategia llamado estudio electrofisiológico y ablación es el método curativo de su enfermedad y se le explica al paciente, evidentemente el paciente va a preferir esta opción. Pero si el paciente no desea realizarse el estudio fisiológico por distintas razones, pues empezaremos un manejo médico. Entre ellos, pues usaremos fármacos como los betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, los antiarrítmicos clase 1C, ¿correcto? Que son los fármacos en los cuales pues vamos a considerarlo como clase 1 en el caso de beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio, clase 2A para el caso de propafenona, y para el caso ya de antiarrítmicos de clase 3, evidentemente la recomendación pues es casi nula, ¿no? Si mi paciente no tiene cardiopatía estructural, por favor, no estén dando amiodarona. Digoxina, por favor, saquémoslo de acá, eso ya no existe, ¿no? Si un paciente tiene una taquicardia supraventricular y tiene opción a manejo y desea manejo médico de primera intención, pues usen betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, hasta propafenona. En un paciente que tiene una TPCB y no hay cardiopatía estructural, no estén usando amiodarona, por favor. No dañen al paciente, no dañen su hígado, no dañen su tiroides, y mucho menos la digoxina, que prácticamente no es una indicación para este tipo de pacientes, ¿no? En este tipo de pacientes con taquicardia supraventricular, la recomendación fundamental es hacer ablación de esta taquicardia, que puede ser pues un método que cure definitivamente al paciente y no lo tenga pues con terapia médica pues a largo plazo, de forma permanente, y estando con recurrencias y años tras años tras años yendo a emergencia. Eso no, ¿ok? En la actualidad, pues un paciente con TPCB, la recomendación es una ablación, un estudio electrofisiológico y ablación de una taquicardia en especial, con mayor fuerza, de primera intención, si ese paciente respondió a adenosina. ¿Ok? Bueno, entonces, uno de los elementos, pues, o uno de los retos del cardiólogo clínico es hacer el diagnóstico diferencial, pero no en la sala de electrofisiología, pues, sino, pues, el diagnóstico diferencial con los electrocardiogramas, que puede traer el paciente a la consulta de una atención en emergencia, o que también yo puedo tener, pues, en el registro de un estudio Holter, o para mi suerte, pues, en el momento que le están tomando el electrocardiograma en consulta ambulatoria, ¿no? Entonces, para ese análisis del diagnóstico diferencial electrocardiográfico de la taquicardia supraventricular, ¿correcto? Es fundamental, pues, analizar el inicio de la taquicardia, ¿no? Es analizar cuando la taquicardia se está desarrollando y también es importante analizar cuando termina la taquicardia, ¿ok? Y cuando yo tengo un estudio, ustedes van a tener Holter, ¿no? Donde van a hacer su análisis y van a ver, pues, que el paciente está acá, sonda P, sonda P, sonda P, y ¡pum! Empieza una taquicardia. Pues es fundamental que ustedes registren este trazado, este inicio de la taquicardia, y lo impriman, ¿correcto? Y se lo envíen al paciente para que cuando llegue a manos del electrofisiólogo él también utilice este análisis y pueda también concluir un diagnóstico diferencial. Pero es fundamental para nosotros el inicio de la taquicardia, por supuesto. Es fundamental el inicio de la taquicardia porque si vemos que existe un alargamiento del PR previo al inicio de la taquicardia, esto ya me está dando un diagnóstico muy sugerente, ¿correcto? Y esta taquicardia desde su inicio ya va a su máxima velocidad, ya me está hablando pues que es una taquicardia de inicio brusco sin fenómeno de calentamiento y enfriamiento, y que este alargamiento pues del PR hace sugerir pues que esta es una taquicardia que puede ser una taquicardia intranodal y de las formas típicas, en donde la extrasístole, en donde pues antes del inicio de la taquicardia, la conducción AB se daba por la vía rápida, y con la aparición de una extrasístole, pues la conducción se da por la vía lenta y regresa por la vía rápida y se gatilla la taquicardia. Entonces, no olviden esto, registrar, imprimir el inicio de la taquicardia. Esto muchas veces me puede decir si es una taquicardia intranodal o de repente, si es que no hay alargamiento del PR, pues me puede dar los otros probables diagnósticos, ¿no? Muy bien. Entonces, acá, la prolongación del PR
previo al inicio de la taquicardia, es muy característico de las taquicardias intranodales típicas. Y aquí lo vemos, ¿no? Miren ustedes en D1 o en D2 podemos ver acá. Una P, acá voy a sacar y activar mi puntero. Ustedes pueden ver acá un PR, un QRS, segundo latido, un PR, un QRS. Acá tengo un extrasístole y miren este PR. Compárenlo con esta PR. Evidentemente hay un alargamiento del PR y este alargamiento del PR desencadena una taquicardia. Una taquicardia que va a una velocidad de 350 milisegundos, ¿no? Entonces, este alargamiento del PR me sugiere que esto se deba a una taquicardia intranodal. Otro ejemplo. Tengo un paciente con un electrocardiograma, o bueno, pongámosle un Holter de 12 derivaciones. ¿Ok? Acá tenemos el primer latido, PRQRS, segundo latido, PRQRS, tercer latido, ¿no? Y toda la activación que vemos aquí. Muy bien, entonces yo pregunto aquí a nuestra amiga Melisa Batallanos. Melisa, buenas noches. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el inicio de la taquicardia? ¿Puede ser una taquicardia intranodal típica? Mm, eh, claro, lo único que el PR que inicia la taquicardia no está prolongado, doctor. Entonces, ¿puede ser una taquicardia intranodal típica? Mm, no, parece que no. Probablemente no, así es. Es la ausencia del alargamiento del PR aleja la posibilidad de ese diagnóstico, ¿correcto? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Una P con QRS, luego otra P que se monta, otra P que se monta con un PR que no, que un poquito cambia, otra P que se monta más sobre la T, se monta, y luego pues nuevamente empieza la taquicardia, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí nosotros, Melissa? Estamos viendo pues un fenómeno de calentamiento, ¿no? Es una taquicardia que se acelera, desacelera y luego nuevamente acelera. Este fenómeno de aceleramiento progresivo de la taquicardia, ¿correcto? Miren ustedes este PR. Este PR es idéntico a este PR que tengo al final. ¿Qué dice Melissa? Tú ves acá un PR, ¿no? Estoy marcándolo con el puntero. Sí, Perdón, un RR, discúlpame. ¿Lo ves? Este RR al sí, inicio de la sí. taquicardia es igual a este RR. ¿Es igual? Al ojo. No, el último RR es más estrecho. Más corto, más La rápido. distancia es más estrecha, más Por lo corto. tanto, esta taquicardia se está acelerando, ¿no? Está haciendo un fenómeno de calentamiento. Y el fenómeno de calentamiento es típico de unas taquicardias, de las taquicardias automáticas. Las taquicardias reentrantes, como las taquicardias intranodales, como vimos acá, tienen una característica, ¿no? Empiezan a su máxima velocidad, no hacen ningún calentamiento, empiezan a la frecuencia cardíaca máxima. En cambio, las taquicardias automáticas, estas son taquicardias reentrantes, ¿no? Taquicardia intranodal. En cambio, las taquicardias automáticas hacen el fenómeno de calentamiento. Quiere decir que la velocidad empieza a aumentar de forma progresiva, ¿correcto? Entonces, el fenómeno de calentamiento es típico de las taquicardias automáticas. Este es un ejemplo clásico, evidente, de una taquicardia auricular. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, ya el paciente está en plena taquicardia, ¿no? Tengo el electrocardiograma que me trajo el paciente, ya uno de sus compañeros hizo un muy buen análisis, lo vamos a precisar, ojo, ese análisis, de una taquicardia QRS angosto, regular y entre los RRs que hay, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que analizar. Las características, entonces, durante la taquicardia, de una taquicardia regular, por supuesto. Y en este caso, ¿qué es lo que voy a identificar? Entre los intervalos RR de la taquicardia, lo que tengo que buscar es dónde está la activación auricular, porque tiene que haber una activación auricular, ¿correcto? Salvo que sea pues una ATV. Pero si no es una ATV, pues debe haber una activación auricular entre los intervalos RR. ¿Ok? Entonces tengo que identificar la activación auricular. Si no la veo claramente es porque esa P debe estar metida en el QRS. Y aquí lo pueden ver. ¿Ok? Entonces, si yo veo que mi paciente tiene una taquicardia RP corto, quiere decir que está la P mucho más precoz a la mitad del intervalo RR, acá pegadito al QRS, ¿correcto? Pues estas son pues taquicardias pues RP corto, cuando son menores de 90 milisegundos,
¿ok? Están recontra pegadas al QRS, son las clásicas taquicardias intranodales típicas, ¿no? Las taquicardias entonces RP corto, que están muy pegadas al QRS, el RP es menos de 90 milisegundos, clásica de las taquicardias intranodales típicas. Entonces vamos viendo algunos datos importantes, ¿no? Una taquicardia que prolonga su PR al inicio de la taquicardia. Una taquicardia que tiene pues un RP muy corto, donde la P está casi metida al QRS y nos forma la pseudo R, la pseudo S, ¿correcto? Es clásico de una taquicardia intranodal típica. Pero si el RP, ¿correcto? Es corto, sí, está antes de la mitad del RR, pero está alejado del QRS, como ustedes pueden ver, quiere decir que el RP es más de 90 milisegundos, pues esto ya puede ser debido a otras taquicardias, como las taquicardias por entradas AB, ortodrómicas, por supuesto, por el QRS angosto, por las taquicardias intranodales, pero ya no típicas, sino las atípicas, o una taquicardia auricular. Son los diagnósticos diferenciales en un paciente con taquicardia RP corto, pero que esté en la P alejada del QRS, ¿no? Y el otro ejemplo, pues, son las taquicardias con RP largo, donde la activación auricular está, pues, después de la mitad del intervalo RR, ¿no? ¿Correcto? Y esto, pues, es clásico de una taquicardia atrial o una intranodal atípica, ¿correcto? Otro dato interesante. ¿Qué pasaría si mi paciente en su Holter o en su electro, si hay suerte, veo que está con una taquicardia QRS angosto y bruscamente en taquicardia cambia morfología, se hace ancho. En taquicardia, sin parar la taquicardia, se ensancha y adopta un patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿ok? Y encima, esa taquicardia, correcto, que está yendo, pues, el paciente está en taquicardia, que está en QRS angosto, se ensancha, hace un patrón de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda, se enlentece un poquito, ya no está, pues, a 300 milisegundos, sino más bien ahora se hace a 350. Entonces, si tienen ustedes este fenómeno de una taquicardia QRS angosto que se ensancha, ¿correcto? O sea, hace una aberrancia, y ese fenómeno de aberrancia genera que la taquicardia se enlentezca un poco, pues es típico de una vía accesoria. Y la vía accesoria debe estar ipsilateral al lugar donde ocurrió el bloqueo. ¿Qué quiere decir? Si ocurrió un paciente en taquicardia supra que hace una aberrancia, se enlentece esta taquicardia y hace una aberrancia con patrón de bloqueo de rama izquierda, es porque existe una vía accesoria oculta o una vía accesoria izquierda, ¿correcto? ¿Qué tal si hace un patrón de bloqueo de rama derecha, una taquicardia supraventricular que hace patrón de bloqueo de rama derecha, que cambia un patrón de bloqueo de rama derecha y se enlentece un poco? Ese paciente debe tener una vía derecha, oculta o manifiesta, pero debe tenerla. Y eso también me permite, entonces, cuando tengan ustedes su estudio Holter y ven que está el paciente con una taquicardia QRS angosto y cambia a una QRS ancho y se enlentece, ahí hay una vía accesoria. Y así ustedes pueden, pues, diagnosticar. Y finalmente, el fin de la taquicardia. ¿Cómo termina la taquicardia? ¿La taquicardia termina de golpe o termina progresivamente? Si es una taquicardia que termina de golpe, es más sugerente de ser una reentrada. Si termina progresivamente, puede deberse también a un fenómeno de automatismo. Y esto se conoce como un fenómeno de enfriamiento, ¿ok? Es clásico de las taquicardias auriculares, ¿no? Entonces, aquí nosotros también vamos a ver el final de la taquicardia. Cuando ustedes vean el final de la taquicardia, ¿ok? Tienen que ver un dato muy importante. Miren ustedes aquí. Este es un paciente con una taquicardia auricular, ¿ok? La taquicardia auricular terminó aquí. Pero esta activación auricular se continúa con un QRS y después de este QRS no hay nada. Empieza el ritmo normal del paciente, ¿correcto? Cuando la taquicardia, ¿correcto? El paciente está en taquicardia y al final de la taquicardia nosotros encontramos que la taquicardia después del QRS termina en onda P, ¿correcto? Como ustedes pueden ver, ¿lo están viendo acá? Este hallazgo de que la taquicardia termina en onda P descarta taquicardia auricular. Entonces, si el final de la taquicardia es con onda P, no con QRS, esta no es una taquicardia auricular, ¿ok? Las taquicardias auriculares terminan, como mostré previamente, en QRS, pero si las taquicardias de su paciente terminan en onda P, ya diagnóstico que deben de excluir entre sus tres posibilidades es la taquicardia auricular, ¿ok? Y las taquicardias también vamos a ver cómo terminan. Si las taquicardias terminan con adenosina, ya lo comentamos, es una taquicardia reentrante y donde el nodo B es parte de este circuito.
puede ser un intranodal o una reentrada B, ¿correcto? Entonces, quiero preguntarle acá a Pedro Zambrano Rodas. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta taquicardia? A ver, ¿qué interpretación le das? ¿Taquicardia supraventricular, con aberrancia, ventricular, regular, irregular? ¿Qué te parece esto? Te comento que en el asterisco es donde bueno, ahí en ese punto donde la adenosina hace efecto, ¿no? Es una taquicardia corres estrecho que termina con adenosina. Sería Regular. Sí, regular, doctor. Ujú. Termina con adenosina, sería una supraventricular. Correcto. Y termina con adenosina, ¿correcto? Sí, doctor. Perfecto. ¿Qué te parece aquí? ¿Qué taquicardia es esta? Igual, describe nuevamente cómo es la taquicardia y qué pasa con la adenosina. Es una taquicardia regular también, corres estrecho. Y no diferencio bien. Me parece que no, son ondas P, ¿no? Después de la administración de adenosina, ¿son complejos QRS de bajo voltaje o son ondas P, doctor? No lo puedo diferenciar bien por la imagen. Ondas P. A ver, alguien que te apoye, a ver. ¿Quién quiere colaborar ahí? Renzo. Sería una taquilla atrial, Doc. Ponemos adenosinas, solamente se ven las capturas auriculares. Excelente. Mira acá Pedro. El paciente está en taquicardia supraventricular, administramos adenosina, bloqueamos el nodo AB, perfecto, no pasa nada de aurícula a ventrículo, pero en la aurícula sigue la taquicardia. ¿Ok? Mira las ondas P, ¿las cansas a ver o no? Sí, doctor, sí. Exacto, entonces pasa el efecto de adenosina y es muy probable que continúe la taquicardia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esta es una taquicardia que no termina con adenosina, ¿no? Es una taquicardia que continúa con P sueltas que no conducen al ventrículo, es otra cosa, pero no termina con adenosina. Muy bien, perfecto. Y dado que está Renzo aquí, justamente, Renzo me va a ayudar pues a definir el diagnóstico de este electrocardiograma. ¿Qué te parece, Renzo? Pongamos en práctica todos los elementos que hemos presentado a ustedes y en base a eso planteame un diagnóstico diferencial para esta taquicardia. Como verás, pues, 2, 4, 6, 8... Oye, Renzo, ¿estás en un bar? No, estoy en el gimnasio, Doc, pero estoy atento al curso también. Bueno, ahí tenemos una taquicardia QRS estrecho, regular, donde podemos observar que el intervalo RP es prolongado, ¿no? Entonces tenemos ahí dos diferenciales, una taquicardia atrial versus una taquicardia del nodo atípica. Esos serían mis dos diferenciales, pero por la morfología que termina a la final en una onda P, descarto la atrial y me quedo con una atípica, una nodal atípica. Excelente, mi querido amigo Renzo. El diagnóstico es una taquicardia intranodal atípica, ¿correcto? Y es en base a estos elementos que agregamos, ¿no? Y toda esta información que les estamos incorporando a ustedes pueden llegar a un diagnóstico preciso, ¿no? Y con ese diagnóstico preciso, pues en la sala las cosas se hacen más sencillas, ¿no? Muy bien, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un diagnóstico de una taquicardia intranodal? Como bien ya les comentamos, el nodo AB tiene dos vías de conducción, la vía rápida, que pues tiene una velocidad de conducción mucho más veloz, pero tiene un periodo refractario más largo que la vía lenta, ¿no? Que tiene una velocidad de conducción menor, pero su periodo refractario más largo. Eso genera pues que tengamos una entrada, una salida, una barrera y dos caminos, sustrato perfecto para una reentrada. Dos caminos con propiedades electrofisiológicas diferentes. Muy bien. Un extrasístole auricular pues puede hacer de que la conducción ya no se dé por la vía rápida, que en este momento puede estar ocupada por la conducción o estar en su periodo refractario. Entonces esta extrasístole auricular va a irse por la vía lenta y luego regresar por la vía rápida y generar un circuito reentrante, ¿no? Si tenemos este camino, la activación auricular baja por la vía lenta y sube por la vía rápida, es el ejemplo clásico de una taquicardia intranodal típica, RP corto. ¿Recuerdan? La onda P está montada casi en el QRS, porque la activación auricular sube casi rápido a la aurícula y en el ventrículo baja y casi simultáneamente se activan ambos.
Y las otras son las extrasístoles, o perdón, las taquicardias intranodales atípicas, en donde pues la activación auricular baja por la vía rápida y regresa por la vía lenta. Eso hace que el RP se haga largo, pues, ¿no? Baja por la vía rápida, se va al ventrículo, se despolariza y acá lentamente sube y llega a la aurícula y se forma el RP largo. Bueno, cuando nosotros tenemos el diagnóstico de una taquicardia intranodal, pues definimos el diagnóstico por diferentes técnicas y maniobras, que ya se les explicó el día de ayer, y en base a eso, a ver, ¿me copian? Sí, doctor, sí. Mis disculpas, se me fue la señal al celular. Sí. Ya, listo. Estaba indicándole que una vez que confirme el diagnóstico de una taquicardia intranodal, pues yo ya tengo de preciso dónde voy a aplicar radiofrecuencia. Va a ser pues en la vía lenta. Aquí en la vía lenta, donde yo voy a pues aplicar la radiofrecuencia y de esa manera voy a detener y voy a eliminar este circuito de reentrada. Entonces, nosotros con nuestros catéteres vamos pues a ubicarnos pues en la zona de conducción lenta. Y para eso pues el triángulo de Koch es una referencia anatómica muy importante para nosotros, ¿no? El tendón de Todaro, el velo septal y el ostium del seno coronario nos definen pues el triángulo de Koch. En la punta del Koch está pues, del triángulo de Koch está el His. En la base está pues la vía lenta. Y es ahí donde nosotros vamos a ubicar nuestros catéteres. Miren ustedes, acá está. Nuestro catéter de ablación se va a ubicar justamente aquí, ¿correcto? En la zona de la vía lenta, ¿no? Un poquito por encima del ostium y posterior. Ahí se encuentra la vía lenta. Y esta es una vista anatómica, fluoroscópica, en oblicua derecha, ¿no? Mi catéter está casi en el medio y está pues inferior, ¿correcto? Pero además tengo una ayuda de electrogramas, un electrograma auricular seguido de un electrograma ventricular. Lo característico es de que el electrograma auricular es la quinta, la octava parte del electrograma ventricular. Y es en ese punto donde empezamos a aplicar radiofrecuencia. Somos muy cautelosos porque muy cerca a ella, ¿quién está? Muchachos, ¿quién está muy cerca a la vía lenta? ¿La vía? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Estamos? ¿Ok? Se encuentra la vía rápida o el His. Entonces tengo que tener mucha precaución en definir el lugar donde voy a aplicar radiofrecuencia. Aplico radiofrecuencia, tengo ecos nodales, pues sí, evidentemente demuestro después de la aplicación de radiofrecuencia la ausencia de la vía lenta. ¿Por qué? Porque ya no va a haber salto nodal, ya no va a haber ecos nodales, ya no voy a inducir taquicardia y con eso pues el paciente queda curado, ¿no? Si el diagnóstico es una taquicardia por reentrada B, pues existe una vía accesoria, la cual pues puede ser una vía manifiesta, un síndrome de Wolff-Parkinson-White, o una vía oculta, ¿no? En la cual pues vamos a tener taquicardias ortodrómicas. Evidentemente aquí el objetivo es hacer la ablación con radiofrecuencia, ¿no? De la arritmia. En este caso, pues de acuerdo a la localización de la vía accesoria, si es una vía izquierda, septal o derecha, voy a hacer el mapeo de la zona respectiva y con ello pues voy a aplicar radiofrecuencia en el lugar donde encuentre el paso de la vía accesoria, el lugar donde encuentre la fusión aurículo-ventricular, el haz de Kent, ¿no? O en el caso de vías ocultas, ¿no? Con pacing ventricular, el lugar donde encuentre pues la fusión BA o el electrograma auricular más precoz durante pacing ventricular, es donde yo voy a aplicar radiofrecuencia y de esa manera dejar curado al paciente. Las otras taquicardias supraventriculares son las taquicardias auriculares focales. Aquí necesito de navegador 3D. Aquí necesito definir la anatomía de la estructura anatómica. Aquí tengo que tener una sospecha clínica de qué parte de las aurículas viene, si es una taquicardia izquierda o es una taquicardia derecha, para poder plantear mi abordaje, si va a ser con punción transeptal o solamente va a ser abordaje derecho, ¿correcto? Y además de la ayuda del navegador 3D, voy a poder hacer la reconstrucción anatómica de la aurícula y con el mapeo anatómico, en el caso de una arritmia focal, como les comenté, ¿no? Yo voy a tener un mapa de propagación donde la zona más precoz va a estar muy focalizada y alrededor de ella se va a ir propagando, ¿no? Y vamos a tener pues esta imagen que ustedes pueden ver acá. Miren este mapa de propagación, el punto rojito y cómo se propaga. Este es el origen de la taquicardia. Y cuando yo pongo mi catéter ahí, evidentemente voy a ver electrogramas con registro bipolar
muy precoces, ¿correcto? Con respecto a la onda P de la taquicardia auricular. Y también electrogramas unipolares, ¿no? Con forma o patrón de QS. Todos estos elementos me confirman que ese es el lugar donde voy a cauterizar. El problema en este paciente, específicamente, es de que tenía el nervio frénico casi encima del lugar donde estaba la taquicardia, en negro. Tuvimos que aplicar lo más lateral y felizmente, pues, logró eliminar la taquicardia de este caso, ¿no? Y, bueno, pues, con eso termino la presentación de esta noche. ¿Alguna pregunta o inquietud, muchachos? Una consulta sobre las taquicardias inducidas por marcapaso. ¿Podría dar algún alcance? Bueno, las taquicardias inducidas por marcapaso evidentemente no son taquicardias supraventriculares, ¿ok? Son taquicardias, pues, que son desencadenadas por los marcapasos cuando tenemos, pues, especialmente, generalmente, marcapasos bicamerales, ¿no? Ahí se va a formar un circuito de reentrada, pero básicamente no un circuito de reentrada, básicamente es el sobresensado, ¿no? La activación auricular, por ejemplo, por ejemplo, hay una extrasístole ventricular o un pacing ventricular, ¿no? Que genera, pues, que la aurícula empiece a sensar ese far field de la activación auricular como una activación auricular. Entonces, como el electrodo auricular piensa que es extrasístole ventricular, que retrógradamente regresa, ¿correcto? Que retrógradamente regresa por el nodo AB a la aurícula, ese electrodo auricular lo percibe como un estímulo auricular sensado. Evidentemente, eso va a generar que mande o pida que el ventrículo, según el intervalo AB, haga un pacing ventricular. Y ese pacing ventricular retrógradamente va a regresar y va a ser sensado nuevamente por el cable auricular. Y eso va a generar que, según el intervalo AB y la frecuencia máxima del marcapaso, nuevamente el electrodo ventricular empieza a estimular al ventrículo y se establece un asa, ¿no? Entre sensado auricular retrógrado y pacing ventricular. Ese asa de sensado auricular retrógrado y pacing ventricular genera, pues, este circuito, no más que un mecanismo de retraso, este circuito de sobresensado auricular y pacing ventricular. ¿Cómo la detenemos? Pues con un imán, lo pasamos en modo sincrónico, con una telemetría, ¿no? Y evidentemente, pues, aumentando el segamiento auricular postventricular, ¿no? Con esas maniobras, pues, uno puede hacer de que esta taquicardia se detenga. Doctor Soto, había una pregunta de un compañero. En la taquicardia por entrada nodal, en la típica, obviamente ablacionamos la vía lenta, ¿no? Pero si fuera la típica, ¿también ablacionamos la vía lenta? Claro que sí, así es. Cuando es una taquicardia intranodal atípica, vamos a ablacionar también la vía lenta. Recuerden que en líneas más detalladas, más precisas, el nodo AB no es tan fácil como se lo estoy poniendo ahí, pues. El nodo AB no es vía rápida, vía lenta, ese dibujito clásico. No siempre es así, ¿ok? Realmente existen extensiones, y existen extensiones de la vía lenta derecha, extensiones de la vía lenta izquierda, extensiones paraseptales de la vía lenta, ¿no? Que hacen que una de esas tres extensiones, ¿no? Puedan ser parte, o entre estas tres extensiones más la vía rápida, ¿correcto? Puedan formar estos circuitos reentrantes. A veces la vía rápida con una de estas extensiones, o a veces entre estas dos extensiones forman la vía lenta. Entonces forman, pues, el circuito de reentrada intranodal. Si la vía lenta, esta que está ubicada en la región, pues, en la región baja del triángulo de Koch, es parte del circuito, quemando en ese punto se va a parar la taquicardia, ¿correcto? Pero si esa zona, esa vía lenta que está en esa zona, ¿correcto? De la base del triángulo de Koch, no es parte del circuito de la taquicardia intranodal, quiere decir, ejemplo, es una taquicardia en donde la extensión izquierda, que se va hacia el seno coronario incluso a veces, ¿correcto? Forma la reentrada con la vía rápida, por más que yo queme en el lado derecho, nunca voy a parar la taquicardia. Entonces, ahí evidentemente, ¿dónde tengo que quemar? En la extensión izquierda. Si yo tengo una reentrada en la cual la extensión izquierda con la paraseptal alta van a formar la reentrada, por más que queme lo más que pueda en la región baja del triángulo de Koch, nunca voy a parar la taquicardia. Pero, si es que una de estas extensiones o la vía rápida forman la reentrada con la vía lenta en su posición clásica, quemando la vía lenta en el lugar clásico va a ser suficiente para poder parar la taquicardia. Entonces,
de manera más compleja y más precisa, en algún caso, alguno de ustedes que haga electrofisiología cardiovascular, evidentemente va a estudiar ya estos conceptos y va a entender pues que existen taquicardias intranodales, como seguro lo han visto también ustedes en algunos libros, ¿no? Las famosas lentas rápidas, que son las típicas. También existen las lentas lentas. ¿Ahora entendieron por qué existen las lentas lentas? Porque es el circuito de reentrada lo forman dos extensiones de esas zonas de conducción lenta. ¿Ok? Espero te haya respondido Iván, creo, ¿no? Incluso les comento que a veces, por más que un tema por el lado derecho y no se va la taquicardia, tengo que irme al lado izquierdo. Y desde el lado izquierdo, pues tengo que quemar esa extensión izquierda. Ha pasado. Por eso es importante no ser tan mecánico, ¿no? Hay que interpretar las taquicardias y hay que hacer un buen diagnóstico para quemar en el lugar preciso y no dematizar y no pues luego generar cosas que van a recurrir, ¿no? Es importante entonces, así como se habló en la sesión que estuvimos de LARCH, que tenemos que estudiar adecuadamente la taquicardia, tenemos que estudiar el circuito y precisar la zona realmente crítica de esta reentrada. ¿Correcto? Si yo veo que es una taquicardia lenta, con extensión izquierda, ¿correcto? Y quemo en la vía lenta, porque sí, pues, ¿no? Y veo que no se va, evidentemente, pues, es probable que esa extensión izquierda está formando la reentrada con otra extensión y no con esa extensión lenta paracetal derecha. ¿Listo? Doctor, tengo un par de preguntas. Hola, sí, adelante. Doc, una es acerca de un comentario de lo que dijo acerca de menos de 90 milisegundos del RP. En el caso nos daría el diagnóstico más que todo para una intranodal, ¿no? Pero es más específico que eso sea menos de 40 milisegundos, porque cuando es menos de 90 también vendría a ser las vías ortodrómicas, ¿no? Las accesorias ocultas. Correcto, así es. A más pegadito al QRS, más sensible a intranodal. ¿Qué otros parámetros electrocardiográficos podríamos utilizar? Había leído que, por ejemplo, la depresión del ST, la variabilidad de los RR y una muesca, bueno, en el caso de las del mismo nodo, una muesca en el ABL, en la onda S, un notch. Claro. Quería saber qué tan específicos son estos. Y, bueno, como una segunda pregunta que me interesa mucho es acerca de la taquicardia de Cumet, que es una vía accesoria intranodal, y la taquicardia de la unión, que es por automatismo, que muchas veces esa taquicardia la tenemos y es incesante, y obviamente que como es por un automatismo, la de la unión verdadera, no revierten con cardioversión eléctrica, ¿no? Y muchas veces actuamos de esa manera sabiendo que no van a revertir con cardioversión. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Deberíamos entrar a una ablación de urgencia? Esas dos serían mis preguntas, Doc. Ya. Bueno, primero para responder a tu pregunta, ¿no? Diagnósticos para poder plantear una taquicardia intranodal basados en electro. Ya comentamos, ¿no? Una taquicardia que tiene un patrón de... bueno, primero, ¿cómo se inicia la taquicardia? Pues lo que les expliqué. Si tú ves que la taquicardia se inicia con un alargamiento del PR y además es una taquicardia con una P retrógrada bien pegado al QRS, pues las probabilidades diagnósticas pues son muy altas de que sea un intranodal. En especial si es mujer y tiene más de 40 años. Entonces, esos elementos clínicos y electrocardiográficos te suman para pensar en que estás frente a una taquicardia intranodal. Las características de la taquicardia, pues si se inicia de forma brusca o termina de forma brusca, también te suma clínicamente. Pero electrocardiográficamente hablando, a más pegado la onda P retrógrada a tu QRS, más sensible te hace el diagnóstico de taquicardia intranodal. A más se aleja del QRS tu onda P retrógrada, pues evidentemente es menos sensible, menos específica por un intranodal y ya va planteándote otros diagnósticos como las reentradas AB, ¿correcto? Justamente esta muesca que dices de la pseudo R, la pseudo S en inferiores y B1 son la expresión de la muesca que genera la P retrógrada pegadita pues al QRS, ¿ok? Entonces, esos son los conceptos que te podría plantear para electrocardiográficamente plantear un diagnóstico con más probabilidad de taquicardia intranodal. Mujer mayor de 40 años suma a la probabilidad. Electrocardiograma con una P retrógrada muy pegada al QRS aumenta tremendamente la probabilidad. Las muescas al final del QRS
en inferiores y B1 aumentan la probabilidad. El inicio de la taquicardia con un PR que se prolongue y la taquicardia se sostiene en el tiempo, empieza a su frecuencia máxima y no es que calienta o enfría, pues te aumenta el diagnóstico fuertísimo de una taquicardia intranodal. ¿Correcto? Este es con respecto a la primera pregunta. La siguiente pregunta era vinculada a ¿cuál? Hazme recordar que me había olvidado. Taqui de la Unión y Taqui de Cumet, Doc. Ah, ya, perfecto. Entonces, las taquicardias de la Unión, en la sala de electrofisiología, pues a veces te confunden con una taquicardia intranodal típica. ¿Ok? Evidentemente, pues si tú tienes una taquicardia que te salta, ¿correcto? Que te hace el fenómeno de encarrilamiento, que te da un patrón BAHB durante estimulación o sobreestimulación ventricular, te va a hacer pensar más de que esta es una taquicardia intranodal típica, ¿no? ¿Correcto? A veces puede verse que las taquicardias intranodales típicas tienen un bloqueo AB y te hacen una taquicardia 2-1. Vas a ver más aurículas que ventrículos, pero nunca pierde la secuencialidad. Y eso es más característico de las intranodales. Como eso excluyes, pues ya tu diagnóstico de taquicardia de la Unión, más bien te entra la sospecha de que puede ser una taquicardia auricular o un flutter. ¿Cuál es el elemento diferenciador? ¿Ok? El elemento diferenciador aquí va a ser la maniobra de sobreestimulación auricular, ya no ventricular, porque a veces incluso en las taquicardias de la Unión tienes patrón BAB y no puedes diferenciarlo. El elemento diferenciador es la sobreestimulación auricular. Imagínate, la taquicardia está a 300 milisegundos. ¿Qué recomendamos ahí? Ponte un catéter en GIS, ¿correcto? Y vas a tener una taquicardia típica intranodal donde tienes un GIS y luego tienes aurícula-ventrículo, casi pegadito al GIS. Y así es la taquicardia. GIS, aurícula-ventrículo montada. Perfecto. Y tienes pues ahí una taquicardia en el seno coronario con aurículo y ventrículo casi pegada y tienes uno en ventrículo y otra la pones en aurícula. Y empiezas a sobreestimular desde aurícula. Si tu taquicardia está a 300 milisegundos, te recomiendo que sobreestimules a 280. Y tienes que ver cuál es el final. Si el final de tu taquicardia es un patrón AHB, ¿correcto? Entonces, ese es un patrón clásico de taquicardia intranodal. Si tu taquicardia tiene un patrón AHB, o sea, dos H's seguidas, ese es el diagnóstico de una taquicardia de la Unión. Y en el diagnóstico de la taquicardia de la Unión, pues tienes que ubicar la zona de mayor precocidad, es una taquicardia focal. No tienes que buscar la vía lenta, ¿correcto? Y una vez ubicada, haciendo un mapeo focal, en ese punto tienes que aplicar radiofrecuencia. El problema es que muchas veces el origen de esa taquicardia de la Unión está muy cerquita al GIS, en la región septal media, ¿correcto? Y a veces el riesgo de bloquear empieza a aumentar de manera significativa. Entonces ahí tienes que valorar pues riesgo-beneficio. ¿Quién es? Un paciente muy jovencito, la taquicardia es muy incesante, no lo es. En base a eso, a la distancia de tu GIS, decides aplicar o no. Si está muy pegado al GIS, es muy joven, la taquicardia es muy espaciada, no impacta mucho en el paciente es muy joven, mejor evalúas de repente hacerle en otro momento una ablación más segura con navegador 3D, más preciso. Si tienes pues una ubicación bastante alejada, muy cerquita más bien a la vía lenta, pues aplicas con toda seguridad y puedes eliminar, pero en este caso no es que vas a aplicar a la vía lenta, estás aplicando en el foco arrítmico que da origen a esta taquicardia focal de la Unión. ¿Ok? Y las taquicardias de Kummel son un tipo pues de vías accesorias con características muy clásicas, ¿no? Las vías accesorias pues tienen una característica, tienen una conducción de tipo no decremental. Las taquicardias incesantes de Kummel son taquicardias que se ven muy frecuentemente pues, en recién nacidos o en jóvenes, y como son incesantes, generan taquicardiopatías. La característica de esas taquicardias que están ubicadas hacia la región posteroseptal, pues tienen un patrón muy clásico, ¿no? Como son decrementales retrógradamente, el RP es largo, ¿ok? La activación auricular en las derivaciones inferiores es negativa porque va de abajo hacia arriba, ¿correcto? Y en B1 es positiva,
porque va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, con ese patrón y con esas características uno sospecha en un CUMEL. Y evidentemente, pues ahí pues tienes que ir con equipos, ¿no? Que te permitan pues ser muy preciso en la ubicación. Lo puedes hacer por un método convencional, porque no suelen pues estar ubicados tan cerca del GIS, pero si tienes navegador 3D y quieres precisión, pues también lo puedes hacer y con mucha seguridad ubicas la vía accesoria y aplicas en ese punto, ¿no? Sería una de las maneras como pues tienes que aplicar radiofrecuencia en este tipo de pacientes, ¿no? Con estas vías accesorias muy especiales, como son la vía de Cumel, cuya diferencia al resto es que tiene una conducción de tipo decremental, que es lo inusual en una vía, ¿no? Las cuales tienen más bien una conducción de tipo no decremental. ¿Listo, Renzo? ¿Alguna inquietud más? Gracias, Doc. Muchas gracias. Bien. Doctor, una última pregunta. La taquicardia de la unión, en base a lo explicado, sabemos que tendría mayor riesgo de bloqueo, digamos, auriculoventricular por la cercanía, ¿no? En la parte casi septal media, ¿no? En ese momento... Discúlpame, Iván, discúlpame. Depende de dónde se origine la taquicardia, en qué parte del Claro. mundo está. Claro, claro, ¿en qué parte está? Pero en comparación, por ejemplo, a las taquicardias por entrada nodal típica, digamos, el porcentaje de bloqueo es mayor, ¿no? En esos casos, digamos, si incidentalmente por ahí, digamos, por la cercanía, digamos, se ocurriera el bloqueo, en ese momento, ¿qué podríamos hacer? Bueno, si ocurre un bloqueo B por una taquicardia intranodal, porque a veces quemas en la región baja del triángulo y no se va, entonces tienes que subir, ¿no? Tienes que irte un poquito más arriba. Y el triángulo es chiquito y es una cosa pues que hay que aplicar y se bloquea el paciente, o porque es una taquicardia de la unión y está cerca al GIS y quemas y se bloquea, pues ahí básicamente lo que tienes que hacer es observar, ¿no? Como ha sido una aplicación, evidentemente, pues tienes que inmediatamente parar, tienes que dejarle un marcapasos transitorios y observar al paciente, ¿ok? A veces pues ese bloqueo puede ser transitorio y el paciente se recupera y no termina en nada, ¿no? Al menos tienes que esperar 24 a 48 horas. ¿Ok? Si 48 horas después de la espera con un marcapaso transitorio tu paciente sigue dependiendo de estimulación, se acabó, no tienes que ponerle un marcapaso definitivo. Ya, doctor, gracias. Pero siempre hay que esperar. Doc, una última consulta con este tema de las taquis de la Unión es de que, bueno, en Incordia hemos tenido un caso de una taqui de la Unión incesante, Doc. En estos casos, muchas veces, a pesar de tener ya la sospecha, porque ante la cardioversión no funciona, y a pesar de eso, muchos asistentes persisten en seguir cardiovirtiendo al paciente. Mi pregunta va más que todo que al manejo médico no responden, y si responden es después de haberle pasado un montón de amigodarona, incluso para enlentecer el nodo AB y todo eso que hacemos, la verdad. ¿Tiene cardiopatía estructural el paciente? Bueno, ese paciente sí tenía cardiopatía estructural. Okay. Pero el electrocardiográficamente, incluso con la interconsulta de electrofisiología, era una taqui de la Unión. Okay. A lo que voy es más o menos en el contexto de la urgencia, cómo actuamos frente a esos pacientes, ¿no? Que están con 150, 170, 180 latidos y, o sea, médicamente ya no podemos hacer más. ¿Sería una ablación de urgencia? ¿Qué es lo que podríamos plantear en ablación de emergencia no hay, solamente hay un único escenario, se llama tormenta eléctrica. No existe otro escenario para hacer ablación de emergencia, ¿ok? Evidentemente son ablaciones que deben ser priorizadas, ¿no? Y que dentro de las semanas, si se puede hospitalizado, o dentro del mes, pues el paciente debe ser priorizado para hacerle una ablación, que evidentemente a todos, desde todos los puntos de vista, está claro que debe ser ablacionado ese paciente, ¿no? Entonces, pues, como te repito, la única razón para urgenciar un paciente es una tormenta eléctrica. En otros escenarios tienes que priorizar a los pacientes. Este es un paciente que me estás comentando que debe ser priorizado. Idealmente, pues, hospitalizado, se le puede conseguir un turno. Si no, pues, lo antes posible, ¿no? Dentro del mes, dentro de las 2 semanas, hay que abrir un espacio para priorizar a este paciente. Pero es importante, pues, recordar también, pues, que no haya otra condición que esté gatillando esta situación. No es que tu paciente esté hipertiroideo, no es que tu paciente esté anémico.
¿no? O no haya otras condiciones que lo estén pues gatillando y que no permite que puedas estabilizar a tu paciente. Si no hay nada, y evidentemente su propia taquicardia la que lo está pues inestabilizando, lo que le está llevando a la taquicardiomipatía, pues debemos hacerle una ablación, que es lo que corresponde, ¿no? Doc. Muy bien. Bueno, chicos, entonces terminamos esta sesión. Bueno, próxima semana o mañana. Mañana empezamos con los 2 seminarios, ¿ok? Ya tienen pues asignados, creo, cada uno de ustedes los seminarios que van a desarrollar. Así que mañana a las 6 de la tarde empezamos con los seminarios 1 y 2. Avanzaremos con la charla que toca, que en este caso son vías accesorias. Ahí vamos a hablar un poquito más, ¿no? De esas vías, como bien comenta Renzo, las vías de Cumel. Vamos a hablar un poquito de las vías de Mahaim y las vías accesorias AB comunes, ¿no? Y bueno, a ver si es que también alcanza para avanzar un seminario de mañana. Para mañana los 4 seminarios tienen que estar listos, ¿ah? No piensen que porque hoy día, mañana vamos a hacer 2 de hoy día, mañana no se les va a llamar para sus seminarios. Ténganlo listo, por favor. Una vez que presenten su seminario, ¿correcto? Armen pues un resumen del desarrollo de su seminario en un Word y junto con su PPT y su Word resumido, lo comparten, me lo envían ya para colocarles una calificación final de su exposición, de su PPT y su resumen. Con eso ya tienen pues la nota de seminario, ¿ok? Entonces siempre al final de cada presentación, por favor, ya los tengo contactados a todos vía WhatsApp, me envían por ese medio estos 2 elementos, PPT y el resumen en Word de lo que han desarrollado pues en su presentación, que no es un copy-paste de su PPT, ¿eh? Es un desarrollo del tema en este Word que me van a enviar. ¿Correcto? Listo, muchachos, entonces nos vemos el día de mañana. Buenas Doctor, noches. disculpe, mañana entonces el seminario es 1, 2, 3 y 4. Porque mañana tocaba mañana tocaba supuestamente según el sílabo el 5 y el 6. Perdóname, es que ya no hay 1, 2, pues nadie ha expuesto 1, 2. ¿No? Ah, Ustedes ok. no han elegido 1 y 2. Empezamos desde el 3 y 4, que iba a El ser 3, hoy. 4. Así Claro, es, ok. 3, 4, 5, 6. Ok, doctor. Y hasta lo que se pueda llegar. Pues ya bien Iván les ha hecho llegar la dinámica de cómo tienen que desarrollar su seminario, no más de 10 diapositivas puntuales, y pues tratemos de sacarle el jugo, ¿no? Con las experiencias que cada uno de ustedes pueda tener en sus hospitales. Ya Renzo acá nos comentó un caso, ¿no? Y nos permite comentar, explayarnos. Traten de hacerlo de esa manera también para que sea nutritiva y enriquecedora para todos, ¿ya? Listo, doctor. Mañana 6 p.m. entonces. Claro que sí. Hasta mañana, chicos. Buenas noches. Gracias, doctor.